Tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestro escudo, tú eres nuestra fortaleza, tú eres el refugio de nuestro corazón, el escondedero de nuestra alma. Tú eres, Señor, el todo para nosotros. Ayúdanos a entenderlo con el corazón, Señor, para que entendamos, Señor, que eres tú el que nos guía, eres tú el que nos dirige, Señor amado, y que en todo tiempo, en toda circunstancia, Señor, ahí está tu mano, Señor, enseñándonos, ensanchando nuestro corazón para aprender y reconocer que tú eres Rey eternamente para siempre, Señor. Gracias por amarnos y bendecirnos en esta preciosa mañana y por darnos la libertad de reunirnos en tu precioso nombre. Ponemos delante de tu presencia, Señor amado, este tiempo. Te pedimos que nos guíes y nos dirijas, que nos permitas entender, Señor, que es para mirarte, para contemplarte, para conocerte, para que, Señor, tú encamines nuestras vidas, como dice tu palabra, que por ti son ordenados los caminos del hombre, Señor. Tú eres el que ordenas nuestro caminar, tú eres el que ordena, Señor, nuestra vida, nuestro corazón, todos nosotros, Señor. Permítenos, Padre, oírte esta mañana, oír tu voz, oír tus palabras de vida, oír, Señor, tu guía y tu dirección, Padre, que la necesitamos tanto para este tiempo, Señor. Gracias por cada hora alegre, por la oportunidad que nos das de honrarte con la gratitud de nuestro corazón, porque todo lo que tenemos lo hemos recibido de tu mano, Señor. Tú nos has dado, bendito Dios de los cielos, Señor, de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia. Tú nos has dado, bendito Dios de los cielos, Señor, de tu guía, y nos has dado, precioso Rey de los cielos, Señor, Padre, el amor y el cuidado, Señor, que nuestras vidas no merecen, pero que tú has decidido darnos por el infinito amor tuyo, Señor. Gracias, porque hoy podemos expresarte la gratitud que tiene nuestro corazón para con tu inmensa fidelidad, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser fieles contigo, a reconocer que todo en nosotros viene de tu mano, que de ti dependemos y que aprendamos a honrarte, Señor. No solo con las palabras, no solo con el levantar las manos, sino con un corazón rendido a tus pies, Señor. Padre, gracias por cada hora alegre, como dice tu palabra, cada uno de, como propuso en su corazón, no con tristeza, no por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Asimismo te pedimos que en esta mañana nos guíes a través de tu preciosa palabra, Señor, y hables a lo profundo de nuestro corazón, y tus palabras, Señor, nos muevan para correr a tus brazos y a tu presencia. Gracias en el nombre precioso, puro y santo de Jesucristo, nuestro eterno Salvador. Amén y amén, Señor. Amén. Muy buenos días. Dios los bendiga. Bueno verlos en esta hermosa mañana. Muy agradecidos con Dios porque hace posible esto. Hace posible que nuestros corazones permanezcan, hace posible que haya diligencia en nosotros. Él es el que produce el querer como el hacer por tu buena voluntad. A veces nos podemos preguntar, ¿será que Dios a mí sí me mira? ¿Será que Dios a mí sí me escucha? ¿Será que Dios sí mira mi corazón? Y el solo hecho de que en ti haya el deseo de buscarle es porque Dios te está mirando, porque Él es el que despierta ese anhelo en nosotros. Si Dios no despertara un anhelo en nosotros de buscarlo, tal vez nos hubiésemos ocupado de muchas cosas esta mañana, pero no de correr a los brazos preciosos y maravillosos de nuestro Señor y Salvador. Pero le agradecemos a Dios con todo el corazón que Él que empezó en la buena obra la esté perfeccionando y nos esté afirmando cada día con una necesidad, y es la necesidad de aprender su palabra y la necesidad de que nuestros ojos estén puestos en lo que Dios ha definido como eterno y no en las cosas que son temporales.
porque ciertamente todo es cambiante, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Por eso no importa cuánto se modernice el hombre, no importa cuántos sean los avances de la ciencia y de la tecnología y cosas que necesariamente tienen que suceder, porque el Señor anunció de antemano que justo antes de su venida la ciencia aumentaría. Antes de ver todo el aumento que tiene la ciencia, debería de colocar nuestros corazones con más diligencia a buscar al Señor, porque sabemos que cada día su venida está más cerca. La ciencia aumentaría. Hemos visto todo ese avance, pero por más que avance la ciencia y por más que el hombre tenga conocimiento de más cosas y pueda explicar más cosas naturales, aún la palabra sigue siendo más importante que todos los avances que el ser humano puede hacer. La palabra de Dios sigue siendo más importante que todas las tecnologías, sigue siendo más importante que todo el conocimiento que el hombre pueda tener, porque ella nos conduce al conocimiento real para nuestras vidas, y es conocer quién es Dios para cada uno de nosotros. Aquí Dios ha decidido expresarse, y cada vez que vamos a la Escritura, Dios nos va ubicando, y Dios nos va plantando, y Dios nos va cimentando en lo que le pertenece a Él, porque hay muchas cosas que pueden ser un fundamento para un corazón, pero no provinieron de Dios. Por lo tanto, hay muchas veces fundamentos que necesitan ser quitados y bases que necesitan ser corridas de nuestras vidas. Mire que si Dios planta en nosotros una vida nueva, todo en nosotros tiene que ser hecho nuevo, absolutamente todo en nosotros, de manera que cuando vemos esas casas viejas, antiguas, que muchas veces hasta las empieza uno a ver por fuera en la calle con letreros de peligro, que no se puede pasar por debajo de ese andén porque a cualquier momento esa casa se derrumba. Esas casas, cuando son totalmente demolidas, ni siquiera el fundamento, ni siquiera la base que un día esa casa tuvo sirve. Hay que quitarla y la base hay que echarla totalmente nueva. Y es lo que hace Dios dentro de nuestros corazones. Todo es absolutamente nuevo y todo surge a partir de la base que es para nosotros Jesucristo. Vaya conmigo por favor a Lucas. Lucas, en el capítulo número 11, Lucas, capítulo número 11, versículo número 27. Lucas, capítulo número 11, versículo número 27. Dice la palabra del Señor: mientras él decía estas cosas, estaba el Señor Jesús instruyendo, hablando, enseñando, dando a conocer las cosas de su corazón. Y dice: mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó su voz y le dijo, pareciese una voz de alabanza, una voz de regocijo, una voz de alguien que tiene admiración, una voz de alguien que en su corazón está sorprendido. Y ella lo que dice es: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y parece una expresión muy bonita, muy especial. Se está dirigiendo al Creador en medio de lo que Él está hablando, y pareciera que dijo una frase muy coherente, pero de pronto el Señor decide ubicar lo que la mujer está diciendo, y dice en el verso 28 la respuesta del Señor: y Él dijo. Ella decía una cosa y el Señor decía otra. Y Él dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y ¿qué? Y la guardan. Y nosotros leemos esta pequeña porción de la Escritura que pareciera de primerazo algo muy sencillo, pero cuando empezamos a escudriñarla nos damos cuenta que es una palabra que está cargada de profundidad, como son todas las cosas de Dios, cargadas de riqueza y cosas que no se pueden tomar a la ligera, que no se pueden tomar a primer vistazo, porque una de las cosas que hace muy frágil
la fe en la vida de las personas que dicen ser creyentes es que muchas veces creen que con una simple lectura ya lo saben todo. Hizo la lectura de una porción y cree que el haberla leído ya lo hizo conocedor. Y muchas veces leyó la porción y tal vez no entendió absolutamente nada de lo que leyó, porque dentro de su corazón, dentro de su vida, tal vez no está aconteciendo lo que Dios desea manifestar en ese corazón. Y hay momentos donde nosotros en cosas de la vida cristiana estamos como cuando uno le hacen una evaluación y uno no sabe la respuesta, y entonces uno tira a lo que llaman el pinochazo, tirar a marcar alguna, pero uno la marca con la esperanza de que la que marcó sea la correcta, para que le salga bien la calificación. El problema es que puede ser que uno dé una respuesta correcta, pero el asunto es que aunque dé la respuesta correcta, tiene claridad de lo que está respondiendo, tiene claridad de lo que está diciendo, porque muchas veces nos pueden preguntar qué es la vida eterna y con facilidad dar una respuesta, ¿cierto? Pero cuando me preguntan sobre esa respuesta, solamente sé que alguien la dijo, la estoy repitiendo porque escuché que alguien dijo que eso era la vida eterna. Pero ¿de qué me sirve repetir lo que le escuché a alguien decir si mi corazón no sabe, si mi corazón no entiende, si mi corazón no está asimilando eso? Por eso se hace tan necesario que todos nosotros cabemos y ahondemos en la palabra y nos demos cuenta que el consejo de Dios fue muy sabio para nuestras vidas cuando dijo que no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿qué? Meditarás en él, ¿cierto? O sea, meditar no es solamente leer, es escudriñar, es preguntarle al Señor, es rogarle a Dios que me muestre, es pedirle al Señor que me explique, es meterme hasta que Dios vaya haciendo clara su palabra, para que esa palabra vaya produciendo la vida de Dios dentro de mi corazón y dentro de mi caminar. Porque a veces hay expresiones que nos hacen creer que suenan muy espirituales, pero muchas veces son expresiones que muchas veces nos pueden apartar de la realidad del Señor. Mire lo que dice esta mujer. Aparece con una expresión que pareciera muy hermosa y muy profunda. Cualquiera de los oyentes que estaba ahí pudiera haber quedado, wow, esta mujer cómo se expresó. Bienaventurado el vientre que te trajo y los pechos que te alimentaron. No, ¿cierto? O sea, pudieran decir qué reconocimiento, qué admiración. O sea, esta mujer dijo unas palabras muy profundas y el Señor la mira y le dice, eso no es lo importante. ¿Sí o no? Y cuando el Señor dice, eso no es lo importante, porque es que como la iglesia estamos acostumbrados a deslumbrarnos con tan poquito. Y nos deslumbramos con tantas cosas de los hombres, con tantas opiniones de los seres humanos, simplemente como suenan bonitas, adornadas, y suenan como espirituales. Y fuera de eso, si alguien dice algo que parece espiritual y fuera de eso tiene un don, pues como para que a la iglesia como que eso fue suficiente, como para que eso pasara como algo profundo de parte del Señor. Pero el Señor aquí empieza a ubicar toda esta situación, porque encontramos aquí que el Señor hace diferencia entre dos pueblos. Un pueblo que oye su voz y entiende, y un pueblo que oye pero que no entendió nada de lo que se dijo, que no entendió nada de lo que se anunció, ¿cierto? Y cuando hablamos de eso no estamos hablando de personas que sean ignorantes, porque puede ser que ahí racionalmente puedas decir que entendiste lo que se te explicó. Se te puede explicar de manera racional por qué Cristo murió en la cruz del Calvario, ¿sí? Pero resulta que como la vida cristiana es diferente a todo lo demás, porque la vida cristiana no puede funcionar como funciona una empresa. ¿Y sabe por qué no? Porque en una empresa a usted le pasan
lo que se llama un manual de funciones. ¿Y qué está en ese manual de funciones? Están una serie de protocolos, ¿cierto? Si trabajas en una recepción, entonces hay protocolos de cómo contestar el teléfono, de cómo saludar, de cómo decir. Y lo que la persona se tiene que limitar es a seguir esos protocolos. Y hay otros procedimientos que van paso a paso, diciéndole cómo hace esto, qué sigue después, qué hace después, ¿sí? Y si la persona sigue bien los protocolos, ¿cómo va a terminar haciendo su trabajo? Si sigue bien los instructivos, ¿cómo va a hacer su trabajo al final? Si sigue bien los procedimientos, ¿cómo va a hacer su trabajo al final? La persona va a ser calificada de alguien que es muy bueno en lo que hace, que puede sobresalir, que puede marcar una diferencia. Pero resulta que así no sucede en la vida cristiana. Y no sucede en la vida cristiana porque yo le puedo decir a alguien que en su corazón es un adúltero, es alguien que está gobernado en su corazón por la laxivia. Dele el instructivo diciéndole que no se puede tener laxivia. ¿Le es suficiente el instructivo? Le puede explicar un procedimiento de cómo no tener laxivia, y eso va a hacer que la laxivia se desvanezca del corazón. Entonces nos damos cuenta cómo es de diferente, que para un puesto secular puede servir un instructivo, pero para aquí se necesita más que eso, porque le puedes decir a un violador: los violadores no heredarán el reino de ¿quién? De los cielos. Eso ya lo sabe el violador, ya lo escuchó, pero eso va a frenar lo que impulsa el deseo de su corazón a no hacerlo. Eso va a frenar ese deseo de pecar, va a frenar ese deseo de hacer lo malo. No, lo único que puede frenar el deseo de hacer lo malo es el poder de Dios en esa vida, es el poder de Dios en ese corazón. Por eso no nos podemos limitar simple a una lectura de la palabra, porque ya sé qué es lo que hay que hacer. Pero como se necesita más que seguir un instructivo, se necesita el poder de Dios librando mi vida y librando mi corazón, porque muchas veces podemos terminar solo en eso. ¿Qué era lo que decían los fariseos? Cuando se paró uno en pie y dice que oraba consigo mismo diciendo: yo no soy como este, y empezó a decir cómo él seguía el instructivo. Yo ayuno, el instructivo dice ayunar, yo ayuno. El instructivo dice dar diezmos, yo doy diezmos, ¿sí? Y dice la palabra del Señor que ese salió de ahí muerto, siguiendo el instructivo pero lleno de muerte. Pero había otro postrado, golpeando su pecho y diciéndole al Señor: sé propicio a mi pecador. Señor, yo no soy capaz de dejar de pecar, no soy capaz de dejar de hacer lo malo. Pero frente a ese mover de Dios en ese corazón, Dios empezó a librarlo para que él dejara de hacer lo malo, porque tenemos una necesidad muy profunda del Señor. Pero si nos vamos por lo superficial, como si fue esta mujer, que quedamos admirados frente a una frase, pero ¿cuál es la realidad de esa frase dentro del corazón y dentro de la vida? Bienaventurado, en pocas palabras estaba diciendo ella, aquello que te trajo a este mundo, aquello que te trajo a este mundo. Y de primerazo, realmente con esa expresión, ¿ella de quién estaba más maravillada? ¿De Jesús o de María? ¿Cierto? Ella realmente está más maravillada de lo que aconteció en María que de quién es qué, de quién es Jesús. Está más maravillada del vaso que del que puso honra en ese vaso, porque María reconoce algo, y es que si eso que aconteció en su vida no tuvo que ver con nada bueno que ella hubiera hecho, sino con una elección de Dios, porque ella reconoce que ha mirado el Señor la bajeza de su siervo, que ha mirado su pequeñez, y ella está maravillada de que Dios, pudiendo haber elegido a cualquier otra mujer, la hubiera elegido a ella, pero solo por gracia. Y ni siquiera ella misma se está sintiendo algo más, antes se está sintiendo es que su corazón se derrite frente al Señor, de que el Señor haga una elección tan grande. ¿Con quién? Con ella. Pero esta mujer está haciendo direccionar hacia otro lado, ¿cierto? Hacia otro lado con esa frase.
Bienaventurado el vientre que te trajo. Y pudiéramos empezar a hacer una lista, porque pudiéramos empezar a mirar que la venida de Jesús fue el simple cumplimiento de que Dios había designado hacer unos rituales y de que Dios había designado hacer unas ceremonias, y que por causa de esas ceremonias era que Jesús había venido. Otros podían pensar que lo que ocasionó la venida de Jesús fueron los profetas, porque los profetas, ¿de quién hablaron? De Jesús. Todo el Antiguo Testamento está cargado de cómo los profetas anunciaron de antemano dónde iban a ser, de qué forma iban a ser, todos los acontecimientos que en la medida que se fueron cumpliendo, se fueron haciendo como públicos, para el Señor ir confirmando lo que Él había anunciado de antemano que iba a suceder. Mire cómo nace el Señor, y de una vez el Señor se revela a unos pastores que están por allá en las vigilias de la noche para anunciarles que hoy ha nacido en la ciudad de David el Salvador. Y ellos se vinieron a mirar el anuncio que les había sido hecho, pero era el Señor confirmando lo que había anunciado de antemano. Entonces nosotros vemos cómo los profetas, dirigidos por Dios, anunciaron todo lo que iba a acontecer. Pero escuche esto: pero no fueron los profetas los que trajeron a Jesús. Amén. Anunciaron lo que oyeron, pero no fueron los profetas los que trajeron a quién. Habían sacerdotes, pero no fueron los sacerdotes los que trajeron a quién. A Jesús. Mire lo profundo de lo que está aconteciendo aquí. Por eso le decía, si lo miramos de manera superficial, ahí nos quedamos en lo sencillo. Esta mujer bienaventurada, el vientre que te trajo y los pechos que te alimentaron, ¿sí? O sea, bienaventurada María que trajo a Jesús. Y es que Jesús no vino por el deseo de ¿quién? De María. Jesús no vino por la orden de los profetas. Jesús no vino porque ellos dijeran era que estábamos haciendo todo lo correcto. El Señor nos dio una instrucción de cómo hacer las ceremonias en el tabernáculo y lo estábamos haciendo como el Señor lo indicó. Porque es más, cuando Jesús vino era cuando más corrompidas estaban todas las ceremonias, cuando habían perdido todo el sentido, cuando se habían convertido en algo tan superficial que aún el Señor, cuando viene y empieza su ministerio, entra al templo y enojado manifiesta el disgusto de cómo habían convertido su casa en una cueva de ladrones, cuando escrito estaba: mi casa será llamada casa de oración. Cómo se había torcido todo. O sea que Jesús no vino porque los hombres estuvieran haciendo todo lo correcto, porque es más, lo único que la palabra nos ha dejado ver es que hemos hecho al contrario. Todo lo que Dios dijo que no hiciéramos es lo que hemos hecho, y lo que nos ha dicho que hiciéramos es lo que no hemos hecho en nuestro caminar. Así que esto nos va dejando ver que hacia dónde quería llevar la mujer con ese mensaje, a que había alguna intervención del hombre en lo que había sucedido para que Jesús viniera. Y por eso el Señor se detiene y le dice: no es así. No es bienaventurado ni el vientre ni la mujer. Bienaventurado el que oye y guarda ¿qué? Oye y guarda mi palabra. Porque esto nos va a ir ayudando a ubicar en algo que la iglesia cada día necesitamos mucho, mis amados. Rogarle al Señor que asiente esto en nuestro corazón. Un día vino un hombre y se acercó a Jesús y le llamó Padre Bueno. Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamáis bueno? ¿Sí o no? Pero ¿cuántas veces nosotros nos acercamos al hombre y lo llamamos así? Es que Él es tan bueno. No, es que hay tanta bondad en su corazón, ¿cierto? Y a veces vemos hombres y mujeres que sirven al Señor y tienen gracia. Hay personas que tienen carisma, hay personas que tienen una facilidad impresionante de relacionarse con otros, hay personas que tienen una capacidad fácil
muy fácil entablar conversación con otro y ser muy agradable en esa conversación. Y entonces nosotros empezamos a atribuir que ese que tiene toda esa gracia es el que trajo a Jesús a mi vida. Ay, no, es que yo conocí al Señor fue por el pastor tal. No, es que desde que el profeta me dijo, yo quedé convertido. ¿Jesús vino por causa de los profetas? ¿Será que es que como hoy hay tanta perversión y la iglesia a veces caemos en esa ignorancia y tenemos que aprender mucho? Por eso hay que estudiar mucho la palabra, mis amados. Aquí en una congregación de nuestra ciudad sucedió que trajeron un profeta. Y qué triste como enloqueció a la iglesia, pero por causa de la ignorancia que la iglesia tiene acerca de Dios. Porque teniendo la palabra, creemos más en lo que andan diciendo que en lo que está aquí escrito en la palabra. Y entonces el profeta empezó desde el púlpito a decir: la unción del Señor viene, está allá en ese rincón. Y toda la iglesia se paraba y corría para ese rincón. Y al momentico decía: no, la unción ya está aquí en este rincón del altar. Y todos corrían y se hacían acá. Y uno se pregunta: ¿de a dónde sacaron todo eso? Y cuán ciega está la iglesia que está corriendo tras todo ese tipo de ¿qué? Tras todo ese tipo de cosas. Y dejándose guiar de esa manera. Cuando no, la palabra de Dios dice que el que recibió la vida de Dios está ungido. Ahí está la unción de Dios. La presencia, cuando hablamos de unción de Dios, estamos hablando de la presencia de Dios en una vida. Por eso dijo el apóstol Pedro que nosotros tenemos la unción del Santo, la unción de Dios, la presencia de Dios, y que Él es el que nos enseña ¿qué? Todas las cosas. Pero la ignorancia es la que nos hace creer que es que un hombre es el que va a traer a Jesús a mi vida. Y no es posible. Vaya conmigo a este versículo que está en Gálatas, por favor, capítulo número 4, para confirmar lo que les estoy diciendo hace un momento, de que Jesús no vino por la instrucción de los profetas. Jesús no vino porque los patriarcas habían anunciado. No fue a la orden de Abraham, de Isaac, de Jacob que Jesús vino. Mira lo que dice Gálatas capítulo número 4, versículo número 4. Pero cuando vino, ¿qué? El cumplimiento del tiempo. ¿Quién envió a Jesús? Dios envió a Jesús. ¿Sí o no? Y Él fue el que determinó cómo enviarlo. No fue María la que eligió. ¿Cierto? ¿Nacido de quién? Y determinó nacido bajo qué. Nacido bajo la qué. ¿Y para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de quién. La adopción de hijos. ¿Quién fue el que trajo a Jesús? Dios el Padre es el que trajo a Jesús, ¿cierto? Y en el tiempo que el Padre determinó, porque la Biblia dice que eso está en la potestad de quién, del Padre. Es más, la segunda venida del Señor va a ser de la misma manera. Esa es la instrucción de quién, de Dios, porque aún Jesús conoce todas las cosas, pero dejó claro que todo dependía de quién, del Padre, porque dijo que el día ni la hora nadie lo sabe, sino quién, mi Padre. Jesús tiene una conexión íntima, pero nos estaba indicando que aún su segunda venida iba a ser como la primera, en el momento determinado por Dios. Dios envió a quién, a su Hijo, y en el momento determinado por Dios el Padre, Dios volverá a enviar a quién, a su Hijo. Primero, ¿hasta dónde? Hasta las nubes, para hacer sonar la final trompeta, para que nos encontremos ahí con quién, con el Señor. Momento glorioso y hermoso. Pero fíjese lo hermoso hacia donde nos va dirigiendo la palabra. ¿Dónde va quedando cualquier atributo que se le dé al ser humano? ¿Dónde va quedando? Pero es que en la iglesia somos muy dados a eso. Somos muy dados a atribuirle al hombre. ¿Sí o no? Mire, puede uno como pastor dar una enseñanza muy bonita acá,
pero si no es Dios el que te redarguye ahí, no pasa nada en tu corazón. Así que no tuvo que ver con el pastor, tuvo que ver con Dios. Es más, miren cómo es de especial el Señor, que el pastor no tiene la capacidad de conocer ni sus corazones, ni el estado de sus corazones. Pero Dios es tan poderoso que coge una enseñanza y a cada uno le reparte conforme a su necesidad. Si uno pudiera colocar a cada hermano a predicar el tema que escuchó en la iglesia, cada uno lo habla conforme Dios se lo ministró al corazón. Y uno va a decir, Señor, el que era un mensaje se convirtió en 30 mensajes diferentes. Eso solamente lo puede hacer ¿quién? El Señor. ¿Dónde queda la gloria del hombre? Empezamos a aterrizarnos y a darnos cuenta que es que le estamos dando mucho pedestal a los predicadores, mucho pedestal a los que tienen un don, un ministerio, un llamado. Y no, si no es Dios el que hace la obra, si no es Dios el que me redarguye. Dice la palabra de Dios que pudiera aquí uno como pastor pararse y predicar y gritar y mostrar todas los versículos de juicio que hay en la Biblia para los pecadores, y si no es el Espíritu Santo el que te convence de pecado, tú vas a salir como el perro a volverte a comer el vómito, o como el cerdo a volverte a revolcar en el mismo barrizal, porque todo lo hace es ¿quién? El Señor. ¿Se da cuenta tan profundo esa sola primer parte de ese versículo que estamos mirando? Que si lo miramos con nuestros ojos naturales nos perdemos toda la riqueza. Pero estaba esta mujer lanzando una perla que si el Señor no ponía freno a esa perla, se iba a convertir en un distractor de la iglesia y en un distractor del pueblo de ¿quién? Del pueblo del Señor, en un distractor del pueblo de Dios. Juan 6:44. ¿Cuándo vino Jesús? Cuando Dios lo determinó, en el tiempo que Dios lo determinó, como Dios lo determinó. Ellos anunciaron, los profetas anunciaron de antemano, pero ni siquiera ellos sabían el día exacto en que iban a ser el Mesías. No sabían el día exacto. Sabían, tenían indicaciones dónde van a ser, cómo va a suceder todas las cosas, pero no sabían el día exacto. ¿Quién sabía eso? El Padre. Así como en la primera venida nadie podía decir, mire, es que mañana jueves nace el Mesías. Así en su segunda venida también es imposible que el hombre diga, no, es que mañana es cuando va a venir el Señor. Por eso la palabra de Dios dice que estemos vigilantes, porque no sabemos ni la hora ni el día, no sea que venga de repente sobre nosotros cuando menos lo esperábamos y nos coja descuidados en nuestro caminar o en nuestra vida con el Señor. Juan 6:44, mire lo que dice ahí. Ninguno puede venir a mí. ¿Y quién es ese mí? No, Jesús. Si el Padre que me envió, nuevamente dice, o sea, a la orden de quién vino Jesús. A la orden, ¿sí? O sea, que ¿quién es el que propicia un encuentro entre tú y Jesús? No hay pastor, no hay profeta, no hay apóstol, no hay maestro que pueda propiciar un encuentro entre tú y el Señor, ¿cierto? Si hay alguien que se atribuye eso, te miente y te engaña, porque solo hay un intermediario entre Dios y los hombres. ¿Jesucristo qué? Hombre, no más. Y aquí la palabra nuevamente de manera contundente lo deja de venir. Nadie puede venir a Jesús. O sea, si tú tienes un encuentro con Jesús, eso fue única y exclusiva obra del Padre. Obra del Padre, de nadie más. ¿Dónde queda la gloria del predicador? ¿Te das cuenta que la palabra de Dios dice que uno sembró, otro regó? Está hablando del que enseñó la palabra, tal vez del que oró por una persona, pero dice, el que siembra es, y el que riega es, el todo es. Y eso ubica a la iglesia, nos ubica a la iglesia. ¿Sabe que el Señor es tan hermoso y tan cuidadoso
que cuando Moisés murió, el Señor no dejó el cuerpo de Moisés, nada más para que no se volviera un instrumento de idolatría para ellos, porque miren que pasaron muchos años y cuando Jesús vino, ellos tenían dos personajes muy marcados en su vida, a Moisés y a Abraham, ¿cierto? Imagínense, muchas veces lo interponían delante de Jesús, están delante de aquel que hizo a Abraham, de aquel que por su misericordia llamó a Abraham y le hizo una promesa, y una promesa que iba a cumplir no dependiendo de Abraham, sino del que prometió. Por eso me llama mucho la atención de las prédicas o de los mensajes que hablan de arrebatar, ¿cierto? ¿Y sabe por qué? Le voy a decir algo, un secreto así pequeñito, pero que le va a servir mucho en su vida. Si Dios le promete algo, dedíquese a buscar al Señor, que si Dios dijo que lo iba a hacer, lo va a hacer y punto. No depende de cuánto usted ore, no depende de cuánto usted reclame la promesa, no depende de que todos los días la repite. Señor, es que tú dijiste, Padre, es que hace 2 meses, Señor, es que hace 10 años. No, si Dios dijo que lo iba a hacer, lo va a cumplir, no depende de nosotros. Yo no tengo que ponerme a arrebatar nada. El Señor le dijo a Abraham, te voy a dar un hijo. Y yo digo, ¿cuándo? La única labor de Abraham era dedicarse a esperar ¿en quién? En el Señor. Como Dios lo dijo, Dios sabrá cómo lo hace. Dios sabrá cómo lo cumple. Dios sabrá cómo lo vuelve una ¿qué? Una realidad. Pero yo no tengo que desesperarme por un lado y otro a ver cómo Dios lo va a ¿qué? A ver cómo Dios lo va a hacer, ¿no? Si Dios lo va a hacer y ¿qué? Y punto. Lo único que nosotros necesitamos es descansar ¿en quién? En el Señor, pero tenemos que aprender a conocer a quién. A conocer al Señor. Conocer a Dios. Porque si no, empezamos a correr detrás del hombre, ¿cierto? Mire lo que dice Hebreos 1. Vaya conmigo allí, por favor. Hebreos, capítulo número 1. Verso número 1 en adelante. Hebreos 1, 1. Dice, y mire lo hermoso cómo empieza el libro de Hebreos. Y si usted mira, Hebreos trae como claridad a toda la escritura en la palabra de Dios, porque Hebreos trae claridad de los sacrificios, del sacerdocio, del sumo sacerdote, de las vestiduras, de todo. Nos aclara como toda esa realidad cumplida en Jesús. Jesús como el sacerdote perfecto, Jesús como el sacrificio perfecto, Jesús como la ofrenda perfecta. Y entonces empieza Hebreos explicando todo eso y diciendo que solamente Dios puede traer ¿qué? Claridad. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Quién era el que estaba hablando? Dios. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiéndola efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, por cuanto heredó más excelente nombre que ¿quién? Que ellos. ¿Sí? O sea, ¿quién ha hablado? Dios. ¿Quién es el único que puede hacer visible a Jesús? Dios. Él fue el que le hizo visible a Jesús a los profetas. Así que de manera que el Dios de los cielos, que mostró a Jesús con anticipación a los profetas, miren lo hermoso que el Señor le dejó ver a Isaías, le dejó ver con anticipación los sufrimientos del Mesías en Isaías 53, con mucha claridad. Pero ¿quién trajo ese pensamiento al profeta? Dios, para mostrarle. Dios le permite un escenario a Abraham
en el monte Moriah. Y un escenario que es una figura muy pequeña comparada con la grandeza de la obra de ¿quién? Con la grandeza de la obra de la cruz, ¿cierto? De manera que todo ese mensaje que sucedió allí nos recuerda que todo ha hecho única y exclusivamente por Dios y que el hombre no ha podido intervenir en nada. Porque Abraham iba con Isaac rumbo al monte Moriah a cumplir una instrucción de Dios. Fue Dios el que le dijo: sacrifícame a tu hijo, a quien amas. Y Abraham madrugó y se fue, pero él no iba solo, él iba con su hijo, iban unos criados. Dice que cuando llegaron a la parte de abajo del monte, ahí dejó a quién. De manera que al monte subieron ¿quiénes? Abraham y su hijo. Lo que nos recuerda que la obra de la salvación fue un acto entre el Padre y el Hijo, y nadie más intervino para que nosotros digamos que somos salvos por lo que un hombre hizo, cuando allá en ese monte no había nadie más. Allá lo único que se estaba manifestando del hombre allá arriba era toda la condenación que había sobre nosotros, para poder el Señor librarnos de ella en la cruz del Calvario, para podernos librar. Era lo único del hombre que se estaba manifestando allí, para que todo dependiera absoluta, única y exclusivamente ¿de quién? Del Señor. Única y exclusivamente de Dios. Y esto empieza a hacer una diferencia entonces entre lo que es la religión y lo que es la relación. ¿A qué me lleva la religión? Recuerde que la religión es el método ideado por el ser humano para acercarse ¿a quién? A Dios. Parece bueno, pero produce solo muerte dentro de ¿quién? Dentro del corazón. Parece bueno, pero produce muerte, ¿sí o no? Mire lo tremendo. Mire a veces en lo que caemos, uno dice: es que esa alabanza me llevó a encontrarme con el Señor. ¿Es eso verdad? No, el único que me puede llevarme a encontrarme con Cristo es ¿quién? El Padre, ¿sí o no? Pero yo le atribuyo que tuve un momento muy especial con Dios, porque es que la música me llevó al Señor. Imposible, la música no me puede llevar a ningún lado. La música me puede llevar a disfrutar ese encuentro que Dios prepara. No más. Porque me puedo entonces volver dependiente ¿de qué? Depender de la música, ¿cierto? A tal punto que nos volvemos tan enmarcados en algo, ¿cierto? Que hay gente, alguna vez hicimos un ejercicio en la iglesia del Caribe. De pronto alguno de los hermanos que estuvo acá participó de eso. Y es que un día a las 10 de la mañana empezamos la reunión, pero la reunión no empezó con música. Oramos y la reunión de una vez empezó con la predicación. Y la mayor parte de los hermanos, cuando salieron, dijeron: no, eso faltó algo, es que el culto no es igual si primero no cantan. ¿Sí o no? ¿Eso en dónde está? En el esquema religioso nuestro. Porque si usted va y mira, una de las personas que más predicó sobre la tierra fue Jesús. Y no encuentro ninguna de las predicaciones de Jesús acompañada de 2 horas de alabanza, de 2 horas de cántico. No, Jesús se sentaba y de una vez arrancaba, es más, de una. Él se sentaba y de una arrancaba las enseñanzas, es más. Cuando vino lo de Pentecostés, la primera predicación de Pedro ni siquiera arrancó con una alabanza, simplemente se paró y fue Dios el que estaba preparando un encuentro de 3,000 corazones. ¿Con quién? Con Él, de una manera sobrenatural. Entonces mire cómo los esquemas religiosos nos van llevando a ir atribuyendo y haciendo a Dios a un lado. Haciendo a Dios a un lado, ¿sí? Lo más importante es la alabanza que Dios. No, si no hay alabanza, si hoy no podemos cantar y si no hay música, Dios puede hacer que yo me conecte con Él. Amén. Amén. Dios puede hacer que yo me conecte con Él, ¿cierto? ¿Quién es el que me tiene que dirigir a ese encuentro? El Señor. Es fácil, crean. Para una persona con un micrófono y con ciertas habilidades, es fácil poder poner a hacer a la iglesia todo lo que disponga el que está tras de un micrófono.
Pero eso, a lo que se puede llevar a la iglesia, ¿cierto?, no va a hacer que la iglesia tenga un encuentro con el Señor. Porque desde acá, y nosotros hemos pasado por todos esos escenarios, ¿cierto? Escenarios donde en algún momento parábamos la adoración, pegábamos un regaño a la iglesia, y después de ese regaño, ¡qué adoración tan falsa! Porque la gente, ¿por qué se metió a levantar las manos y a cantar? Me regañaron. Pero no se metió a cantar y a levantar las manos porque sintió que se estaba encontrando con el Señor. Que le metieron un regaño. ¿En qué vimos que fue el resultado de ese regaño? Porque a la siguiente reunión había que volverlos a regañar para que volvieran a hacer lo mismo. ¿Qué estaba pasando en sus vidas? ¿Qué estaba aconteciendo en sus corazones? No estaba aconteciendo nada. Porque miren, cuando una persona empieza a encontrarse con Dios, no hay que decirle nada. ¿Sabe por qué no hay que decirle nada? Porque es que su corazón está estallando delante del Señor. Usted siente que quiere con todo su ser expresarle a quién, expresarle al Señor cuando está aconteciendo, porque por lo demás podemos terminar en una adoración muy hipócrita. Alguna vez colocamos el siguiente ejemplo, ¿cierto? Y de seguro que ninguno de los que está aquí se hubiera querido enamorar así, ¿cierto? Que le hubiéramos dicho: don Eduardo, es que es para que ponga los ojos sobre doña Mire. Y don Eduardo, ¿y qué le digo? No, dígale que está bonita. Entonces él voltea y le dice: está bonita. Y voltea y me mira. Dígale que tiene unos ojos lindos. Y él voltea y le dice que tiene unos ojos lindos. No. ¿De verdad él siente algo hacia ella en su corazón? ¿Siente algo en su corazón hacia ella? No, qué tristeza que ella le termine diciendo sí a uno que está buscando quien le diga qué decirle a ella, porque no le brota nada del corazón, no le nace nada del corazón. Y mire cómo puede terminar uno convencido de que está en la mejor alabanza, cuando simplemente está repitiendo lo que el que está con un micrófono le dice que haga. Levante las manos al Señor, denle un aplauso al Señor. ¿Sí o no? Porque a usted no le surge hacerlo si no se lo dicen. No le nace hacerlo si no se lo indican. Entonces, ¿cómo está ese corazón ahí frío, impávido, como si lo sentaran al lado de un desconocido para tener una de las charlas más incómodas de su vida? Que uno no sabe qué preguntar porque es que no tenemos nada en común para hablar. No tenemos nada en común que nos una. Entonces, ¿qué charla tan... ¿Y qué más? ¿Y su mamá? ¿Tiene mamá? ¿Sí o no? Cualquier cosa, como hay que rellenar esa conversación, porque es que nos sentimos extraños, nos sentimos perdidos, ¿sí o no? Y qué triste que el que se llame el pueblo de Dios se sienta así con el Señor, se sienta así con el Señor. No, es que hoy faltó el que lo mueve a uno ahí, es que faltó el que lo dirija a uno ahí. O sea que si no hay quien de aquí lo mueva, entonces no pasa nada en su corazón. Estamos perdidos, estamos perdiendo el tiempo, vamos en la dirección equivocada, porque el que te lleva a un encuentro con Jesús es Dios. Por más animador que sea el que esté aquí al frente, no te puede llevar a un encuentro con Jesús. Entiendo, para que no nos desubiquemos, ¿cierto? Hay personas que miran y dicen: ay, no, y no estuvo la batería en la iglesia, tan fría que estuvo la alabanza. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está? Si hay más músicos, pues amén. Pero tengo claro que mayor cantidad de músicos no van a producir un encuentro en mi corazón con el Señor. Y si hay un músico, amén. Pero lo importante es que sea Dios el que me lleve a ese encuentro con quién, a ese encuentro con el Señor, ¿cierto? A tal punto que si escuchamos al Señor, se pierde todo el esquema nuestro. Porque tú empiezas a escuchar al Señor, y mire, cuando empiezas a escuchar al Señor, pueden pasar cosas que se salen de tus razonamientos. Porque nosotros pensamos que el lugar para caer postrados delante del Señor es este, al que llamamos iglesia los domingos. Entonces, en la iglesia no hay que levantar las manos, hay que arrodillarse, hay que llorar, hay que cantar,
¿Sí o no? ¿Y qué tal si tú vas por el centro comercial y sientes la voz del Señor que le dice, póstrate y adórame? Mira, miramos y decimos, pero esto no es el sitio, Señor. Ay, Señor, pero aquí qué pena. Pues al fin y al cabo en la iglesia todos levantamos las manos. Señor, pero aquí qué pena. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué evidencia eso? No sabemos ni dónde estamos parados. No sabemos ni dónde estamos parados, porque es que la vida nuestra no depende de una reunión. Bendito sea Dios que nos permite momentos como estos para fortalecernos, pero nuestra vida depende del Señor. Y depende del Señor. Y la vida de adoración brota es de Dios en nuestro corazón. Dios es el que hace brotar esa adoración. De manera que se rompen todos esos esquemas en quién. Esos esquemas dentro de nosotros. Dios puede hacer como Él quiera y como Él desea. Pero la iglesia se ha vuelto muy dependiente ¿de quién? Del hombre. Sí. Consideramos que si no hay quien me enseñe la Biblia, yo no puedo aprender nada. Y tenemos al mejor maestro, al Espíritu Santo. Tenemos al mejor maestro, es más, porque el que predica acá puede en cierta manera cometer errores. En algún momento puede decir una palabra incoherente. En algún momento decir algo que no se ajusta al corazón de Dios. Pero te pregunto, ¿será que el Espíritu Santo te enseñará algo distorsionado? No, te enseñará con claridad. Es más, la palabra dice que Él nos guiará ¿a dónde? A toda la verdad. Él nos recordará las palabras que Jesús dijo con la intención que las dijo, con el propósito que las dijo y para qué las dijo. Con mucha claridad. Pero se necesita que la iglesia vaya a la palabra. ¿Sí? Bienaventurada el vientre que te trajo y los pechos que te alimentaron. Y el Señor dijo, antes, o sea, antes que eso, bienaventurados los que oyen la palabra y la guardan. Ay, el Señor, ¿dónde dejó el pensamiento de la mujer? ¿En qué quedó? ¿Sí o no? O sea, eso no era lo importante. Lo importante es que lo importante es esto. Hechos 16. Está conmigo allí, Hechos 16. Hechos capítulo número 16, versículo número 14. Miren, la relación del hombre con Dios es algo que brota cuando Dios toca el espíritu del hombre y éste responde a Dios. Amén. Esa es la forma. Miren lo que dice Hechos 16, 14. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba ¿a quién? Mire, ella tenía una actitud hacia el Señor. Dice, estaba oyendo. Había alguien que estaba enseñando la palabra. En este caso, Pablo estaba enseñando la escritura. Estaba enseñando acerca de Dios. Estaba enseñando acerca del evangelio del Señor. Y dice, esta estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta de lo que Pablo, ¿quién abrió el corazón de ella? Sencillo. ¿Sí o no? Por eso el ruego de nosotros es, Señor, ensancha nuestro corazón, ábrelo, porque yo puedo estar ahí. Si Dios no abre mi corazón, pues me voy con información, pero no pasa nada. Recuerde que no es un instructivo, porque no tengo la capacidad de hacerlo. ¿Qué ser humano tiene capacidad para cumplir la palabra de Dios? Ninguno. Es más, la palabra de Dios fue dada para denunciar nuestra incapacidad. Es más, la escritura dice que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, porque la ley me deja ver todo lo que yo no puedo hacer, ¿sí? Y de una vez me muestra quién sí lo puede hacer en mí, hacia dónde me conduce la ley. Mire lo hermoso, Dios es tan precioso, que la ley, siendo tan condenatoria, fue puesta con una esperanza. Que la ley dice, el que haga todas estas cosas
vivirá por ellas. Si falla una sola, es como si las hubiera quebrado todas, y la paga del pecado es muerte. Pero fíjese cómo el Señor pone la ley que es perfecta, y la pone para señalar nuestra condición, pero para guiarnos hacia una esperanza. Por eso dice que la ley ha sido nuestro ayo para llegar aquí. La ley nos mostró nuestra condenación, pero a su vez nos señaló quién era la solución para nuestras vidas, quién era la respuesta de Dios para nuestros corazones. ¿Quién abrió el corazón de Lidia? Y mire que ella era una mujer que asistía, era una mujer que escuchaba la palabra, pero llegó el momento donde Dios hizo algo y la llevó más profundo. Por eso uno necesita estar ahí, porque uno no sabe cuándo es el momento que Dios tiene dispuesto para hacer ese ensanchamiento de quién, de mi corazón y de mi vida. Entonces, mientras dependa de nosotros, estar ahí en la búsqueda del Señor, que el momento lo determina el Señor, pero que cuando venga ese momento no nos pase como le pasó a Tomás. Recuerda que en la primera manifestación de Jesús resucitado a los discípulos faltaba uno. En esa primera manifestación, ¿quién no estaba? Porque vinieron y le dijeron, y él dijo: no, hasta que yo no vea, hasta que yo no meta el dedo, no creeré. ¿Cierto? Bendito Dios que tuvo misericordia, y la segunda vez que apareció permitió que Tomás estuviera. Y cuando el Señor entra en ese recinto cerrado, aparece en medio de ellos: pasa a vosotros. Inmediatamente, ¿a quién se dirige? A Tomás. Tomás, mete el dedo. Aquí están las heridas. Entonces se imagina quién se atreve. ¿Quién se atreve? ¿Cierto? Sí, miren, tenemos una perspectiva que necesita ser tan cambiada en nuestro corazón, que cuando nosotros estamos delante del Señor, jamás vamos a poder ser capaces de estar delante de Él como lo estamos en una congregación. Porque ahí está el Señor, y no va a ser posible que tú empieces a decir: ay, tú moriste en la cruz del Calvario por mí, tan lindo, tú fuiste el que te entregaste. No, cuando aparezca el Señor, no somos capaces ni de pararnos del piso, no somos capaces de proferir palabras, no somos capaces de decir nada. Lea lo que le pasó a Juan. Cuando lo vi, caí como muerto, hasta que él mismo me levantó y tuvo que templarme las rodillas y poner de sus fuerzas en ellas, porque no era capaz de estar en pie delante del Señor. Cosa tan asombrosa, tan extraordinaria. Entonces, a uno cuenta hacia dónde lo quiere dirigir a uno el Señor, hacia dónde lo quiere guiar Dios dentro de su corazón a cada uno de nosotros. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé. Y mire lo hermoso. Pero ¿cuál es la respuesta de Dios? ¿Cuál es la respuesta de Dios? Y el clamor era ¿sobre qué? Mire sobre qué es el clamor. El mismo versículo lo explica, porque a veces cogemos este versículo para repetirle y repetirle al Señor algo que queremos, y ahí dice que clamemos qué, pero ahí dice qué es lo que le clamemos, que Él nos enseñe. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré. ¿Cuál era el clamor del profeta? Era: enséñame, enséñame. ¿Recuerda después de todo ese trato que Dios hizo con Job? Job, ¿qué le terminó diciendo al Señor? Lo mismo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Yo te preguntaré y tú me enseñarás. ¿Te das cuenta? Que esto no es para coger hasta torcerle el brazo: Señor, es que yo quiero ese novio, y quiero ese novio, y quiero ese novio, que hasta que Dios se lo dé. ¿Sí o no? Y después Dios se lo da y empieza a orar al revés: Señor, quítamelo, quítamelo, quítamelo. Porque así a veces es la dirección nuestra, ¿cierto? Clama a mí y yo te responderé. Pero ¿clamar qué?
que Él me enseñe. ¿Y me enseñe qué? Pero las cosas de su corazón. Es que esas son las cosas grandes. Son las cosas de su corazón, su infinito amor. Que entre más el Señor lo va mostrando, más inmenso se va volviendo para quién, para nosotros. Hemos hablado de cómo es la eternidad, y alguna vez colocamos un ejemplo de que la eternidad era como coger un granito de arena y llevarlo en un viaje en una nave espacial hasta la luna y descargar y volver a la tierra y hasta que de la tierra lleve todos los granitos de arena. ¿Que cuántos serán? Todos los granitos de arena que hay sobre la tierra, que hay en el mar, en los ríos, en las calles, hasta el último granito, y lo descargue en la arena, de viaje en viaje, lo descargue en la luna, de viaje en viaje. Cuando termine de llevar el último granito, habrá pasado un momento en la eternidad, para que dimensionemos qué es la eternidad. Entonces mire, cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, su amor derramado allí se extendió hacia la eternidad pasada y se extendió hacia la eternidad futura. Cuán grande es el amor de Dios, que cubrió la eternidad hacia atrás y cubrió la eternidad hacia adelante. Una cosa descomunal. Es que realmente las palabras son cortas para expresar lo profundo y lo grande de este amor tan extraordinario. Esas son las cosas grandes por las que el Señor nos dice que clamemos, porque es que Dios nos va ordenando, porque hay cantidad de versículos que, como no hay conexión con Dios, los cogemos para generar temas como el que estaba generando la mujer: bienaventurados el vientre y los pechos, ¿sí o no? De seguro, y usted habla con un católico y le va a decir: sí, hay que honrar a María. Si coge esa porción de versículo, hay que honrar a la mamá de Jesús, ¿sí o no? Y Jesús dijo: eso no es lo importante. Lo importante es el que oye la palabra y ¿qué? Y la guarda. Entonces dice, hay versículos donde dice: y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis, ¿cierto? Tú no dices: ah, sí, Señor, yo quiero esa moto, y si todo lo que pidiera en oración creyendo, lo recibiré. Yo lo pido en oración y lo creo, ¿sí? Pero cuán grande error, porque eso lo puede hacer uno, pero porque no tiene el más mínimo conocimiento de quién es el Señor. Porque mire, le voy a mostrar a uno que el Señor le dio carta abierta, porque el Señor miró a uno y le dijo: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Y a quién le estaba ofreciendo eso? A Jesús, ¿sí o no? Y cuando Jesús oró al Señor, le dijo: Padre, acuérdate de que en el Salmo dice que lo que yo te pidiera me lo darías. No, así no encontramos a Jesús. Encontramos a Jesús en el huerto del Getsemaní diciéndole al Padre: Señor, que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Ah, bueno, entonces vuelva a leer ese versículo en ese contexto. Todo lo que pidieres en oración creyente. Entonces ya uno ora y dice: Señor, yo ya no sé ni qué pedir. Yo realmente no sé qué es bueno para mí. A mí me parece que es bueno que me sane, Señor, pero que no sea lo que yo quiero, lo que tú quieras. Porque una cantidad de gente que ve uno en la iglesia, que están enfermos y vienen a que el Señor los sane, y el Señor apenas los sane no vuelven. Entonces no se sabe si era mejor que el Señor los hubiera dejado enfermos, porque al fin y al cabo enfermos ahí estaban postrados delante del Señor, clamando: Señor, que no me duela más, que no me duela más. Pero ahí estaban, pero el Señor los sanó y no volvieron. Entonces va uno entendiendo que realmente pedir como conviene, yo no sé hacer. Necesito es la guía del cielo. Y mire lo hermoso, al que se le dio carta abierta. Es más, el mismo Señor Jesús oró: Padre, yo sé que siempre me escuchas y que todo lo que te pidiera me lo das. Fue la oración que hizo antes de orar. ¿Por quién? Antes de decirle a Lázaro: ven, ¿qué?
Y cuando llegó el momento de pedir, no, Señor, que no sea lo que yo quiero. Imagínense, que sea lo que tú quieres. Te pregunto, ¿será que lo que Dios desea para mí no es lo mejor que hay en todo el universo? Para yo tener que venir a indicarle a Dios qué es lo que tiene que hacer. Para decirle, Señor, es que lo correcto es que me sanes. Es que lo correcto, Señor, es que me des este trabajo. ¿Cierto? No, Señor, está este trabajo, Padre, pero que no sea lo que yo quiera, que sea lo que tú quieras. Y si descanso en el Señor, va a ser la mayor bendición, porque ese es el reposo a donde Dios me va a llevar, donde Él tiene el control absoluto de todas las cosas. Pero eso no es un pensamiento que se asimila de la noche a la mañana. Se necesita pasar tiempo con Dios, relacionarse con Dios, ir a la palabra para que la palabra vaya produciendo ese cambio en mi pensamiento, ese cambio en mi corazón, ese cambio en los deseos de mi vida y en todo lo que hay dentro de mí. Vaya conmigo a Romanos 2:17, por favor. Romanos 2:17. Antes bien, bienaventurados los que oyen la palabra y la guardan. Entonces miren que va mucho más profundo, aún simplemente estar sentado en una congregación escuchando una predicación. Verso 17. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la palabra o en la ley y te glorías, o sea que parece un buen pueblo. Dice el verso 18, y conoces e instruido por la ley, por la palabra, apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, y que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Verso 21. Tú pues, que enseñas a otros. Qué golpe tan fuerte. Sí, y le está hablando a un pueblo que se gloría de tener a Dios, que tiene nombre de cristiano y que se apoya en la palabra del Señor. Y el Señor le dice, ¿y tú qué le enseñas a otros? No te enseñas a ti mismo. No te enseñas a ti mismo. ¿Tú qué predicas? Que no se ha de hurtar. ¿Hurtas? ¿Tú qué dices que no se ha de adulterar? ¿Adulteras? ¿Tú que abominas de los ídolos cometes sacrilegio? ¿Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Sí o no? Porque tiene la palabra, pero no entendió que es más que saber lo que dice la palabra. Es más que saber, ¿cierto? Porque una cosa es oír las palabras dadas por un predicador y otra cosa es oír las palabras de Dios de los labios de Dios mismo. Es muy diferente. Es muy diferente. Y es allá hacia donde Dios nos quiere conducir. Con todo esto no es que Dios nos esté colocando condenación, sino que Dios nos está abriendo la puerta para decirnos por dónde nos quiere llevar y hacia dónde nos quiere conducir, hacia dónde quiere dirigir nuestros corazones y nuestras vidas. Mire, Juan 12, 27. Cuando yo escucho, ¿cómo escucho? Y entonces todo eso me va a llevar a clamar, Señor, hazme oír tu voz y permítela sentirla con claridad. Juan 12, 27. Mire cómo dice esto de especial acá. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Está hablando el Señor Jesús porque se acerca el momento de ir a la cruz. Y recuerde que el Señor Jesús no quería escapar de los sufrimientos, ni de los azotes, ni del dolor. Lo que Él no quería enfrentar era el momento de separación. ¿Con quién? Con el Padre.
Y eso sí lo conmovía dentro de su corazón. Y dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Mire el actuar de aquel que se le dijo, pídeme y te daré, por herencia de las naciones. Él está diciendo, no, yo estoy aquí, es para hacer lo que Él decidió. Para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Está clamando Jesús y aparece una voz del cielo. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré. Esa voz del cielo que vino era la de ¿quién? La del Padre. Y dice, verso 29. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz, decía que había sido un... ¿Cómo estamos escuchando al Señor? ¿Qué cosa tan poderosa está aconteciendo? Y gran parte de la multitud no reconoció lo que se dijo. No entendió lo que estaba pasando. ¿A dónde? No escuchó al Padre hablar. No lo escuchó. Gran parte de la multitud decían un trueno. Otros decían un ángel le ha ¿qué? Le ha hablado. Verso 30. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía. O sea, yo escucho al Padre siempre. Mas ha venido por causa de ¿quién? Ustedes son los que necesitan escuchar al Padre. ¿Sí o no? Mire lo tremendo. Entonces, por eso el Señor dirige todo eso. A que yo necesito más que escuchar una predicación. Porque lo que nos acontece normalmente, ¿cierto? Es que uno dice, uy, qué predicación. ¿Y qué predicaron? No, estuvo muy buena. Pero no. ¿Qué tema tan bonito? A ver, ¿y qué fue lo que le enseñaron? No, espere, yo le echo cabeza, ¿qué fue lo que dijeron? ¿Cierto? O sea, fíjese que solamente fue como para un instante, para un momento. En el momento estábamos ahí como conectados, tan bonito, pero así como fue de superficial recibirla, así con esa misma rapidez se desvaneció ¿de quién? Del corazón. Pero si tú has experimentado en algún momento que Dios te habló, te vas a dar cuenta que eso que Dios te habló no se te olvida. Eso no se borra, eso no se desaparece. Se te desaparecen las enseñanzas de los hombres, pero lo que Dios graba en tu corazón no se desaparece. Así que te das cuenta en esos dos versículos que parecían tan sencillos, las cosas tan profundas que el Señor está hablando. Bienaventurado, bienaventurado el que oye ¿qué? La palabra. ¿Y la qué? Y la guarda. Pero la oye de parte de ¿quién? La oye de parte del Señor, la oye de parte de Dios. Eso es una bendición para nosotros. Lo que pasa es que nosotros relacionamos bendición es con salud, con economía, con solución de problemas. A eso es lo que llamamos que nosotros ¿qué? Bendición. Pero ¿sabe qué es verdaderamente una bendición? Bendición es cuando Dios trae a mi corazón luz de quién es Él. Eso es bendición. Porque ciertamente la situación se soluciona por un momento, pero es que la luz del Señor en mi corazón va a solucionar mi problema por toda la eternidad. No es por un solo instante, no es por un solo momento. Por eso se hace tan necesario de que yo entienda que bendición es cuando mi ser empieza a llenarse con la luz de Dios. Porque si no, yo empiezo a estar contento con muy poquito. Y ese poquito sí que se agota fácilmente. La iglesia, sin estar en el mundo, puede terminar viviendo lo que dijo Jeremías: dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua de vida y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Porque la iglesia entonces empieza a estar apegada desde que, ay, mire, me está saliendo bien todo. Ay, mire cómo estoy aliviado. Ay, mire que ya no tengo problemas en la familia. Pero hay más luz de Cristo en ti. No, sigo igual de apagado, pero todas estas cosas están buenas, ¿sí o no? Hizo de una fuente diferente, ¿sí o no? Y ya no estamos en el mundo, ya no estamos borrachos, ya no estamos drogados, ya no estamos visitando prostíbulos, ya no estamos en un poco de cosas, pero nos estamos prostituyendo
con otras cosas dentro de la iglesia de quién, del Señor. Porque bendición es cuando mi ser empieza a llenarse con la luz de Dios. Bendición es cuando la vida de Dios empieza a fluir en mí. Bendición es cuando las cosas de la muerte, la desesperación y el pecado son destruidas por el poder de Dios dentro de mi corazón. Bendición es cuando se oye la palabra que Dios habla, porque esa palabra de Dios está el todo que necesita mi corazón. Eso es bendición. Esa sí es una verdadera bendición para la iglesia y para el cuerpo de Cristo. Bienaventurado aquel que oye, aquel que entiende y aquel que vive por la palabra de Dios. Y miremos Primera de Juan 1 y terminamos aquí. Primera de Juan. Entonces, fíjese, bienaventurado, antes bien bienaventurado el que oye la palabra y la que y la guarda. Entonces, vamos a mirar entonces quién es la palabra y por qué es más que instrucciones. Dice Juan, Primera de Juan 1:1, dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al... Pero recuerden que verbo es un indicativo de palabra. ¿Sí? O sea que aquí lo que nos deja ver con claridad que es que la palabra no es letra, es que la palabra no es información, porque aquí dice que ellos vieron con sus ojos la palabra, que ellos la contemplaron, que ellos la palparon. ¿Sí o no? O sea que está hablando de un encuentro real, ¿cierto? O sea que el Señor estaba hablando es: mire, tú estás maravillado con mi mamá, y lo que Dios desea es que tú estés maravillado conmigo. ¿Sí o no? Tú estás maravillado con el pastor y Dios desea que tú estés maravillado con Jesús. Tú estás maravillado con la alabanza y Dios desea que tú estés maravillado con Jesús. Entonces Dios va direccionando todo nuestro camino y todo nuestro corazón. Verso 2: porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida, la cual estaba con el Padre y se nos... ese es el evangelio que Dios quiere que vivamos. Él manifestándose a nuestras vidas, y no es la obra del hombre, es la obra del Padre. El único que puede traer a Jesús a tu vida es el Padre, y el único que te puede llevar a ti a Jesús es el Padre. Por lo demás, gracias a Dios por todas las demás personitas. Amén. ¿Qué tal si te pones sobre tus pies y vamos a orar en esta mañana? Padre, estamos muy agradecidos contigo en esta mañana, Señor, porque tú estás hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones, y estás direccionando, Señor, todo nuestro corazón. Porque cuántas veces, Señor, te conocemos, Señor, nos podemos maravillar de las vasijas, Señor, cuando son simplemente vasijas que sin el depósito que tú has hecho jamás podrían alumbrar, Señor. Porque aún la luz que hay en nuestras vidas no es nuestra, sino es tu luz la que alumbra nuestro corazón, Señor. Tu palabra dice, Señor, que al que esa luz no le ha alumbrado camina en tinieblas y en oscuridad. De manera, Señor, que si tú quitaras la luz que eres tú de cada una de nuestras vidas, solo nos esperarían tinieblas y oscuridad, Señor. Porque dice tu palabra, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Señor, permítenos, Dios, entender con el corazón que todo depende de ti, pero ayúdanos, Señor, y guíanos a ese encuentro
a esa relación, a entender, Señor amado, que tú has provisto medios de gracia como la oración, como el poder cantar, pero solamente son instrumentos, no son los que nos pueden llevar a tu presencia, porque solamente tú mismo eres el que nos puedes guiar hacia ella, como dijo Jesús, que nadie venía a Él si el Padre no le trajera, y como está escrito en la palabra, y nadie va al Padre si no es Jesús el que le lleva. Señor, una dependencia absoluta donde no es la intervención del hombre, es el poder tuyo, Señor, transformando, cambiando, renovando nuestros corazones, Señor. Permítenos, Padre, entender todo esto y condúcenos a ese encuentro, Señor. Que podamos vivir ese encuentro donde mi corazón estalle de alabanza, de adoración, de exaltación delante de tu presencia. Donde mi corazón, precioso Dios, sea ensanchado, Señor, y escuchemos con claridad, Señor, porque aún aquellos que escucharon esa voz que vino desde el cielo, Señor, no entendieron la voz, no fue clara para ellos, de tal manera que muchos la confundieron aún con un trueno, Señor. Si la confundieron, pues no escucharon la voz y mucho menos escucharon lo que la voz decía. Señor amado, te pedimos que quites toda incapacidad que haya en nosotros para oírte, Señor. Que si te estamos escuchando de manera pesada, porque nuestro corazón está en otras cosas, te pedimos, libra nuestro corazón y llénanos de tu presencia. Líbranos, Señor amado, de todo lo que pueda estar estorbando ahí, Señor. Si aún dentro de tu iglesia hemos hecho de otras cosas la fuente de nuestro corazón, te pedimos que nos ayudes, que nos des luz y que quites todo camino de muerte de nuestro corazón. Si hemos considerado que es la alabanza la que nos da vida, si hemos considerado que son los predicadores, Señor, los que traen salvación, si hemos considerado, bendito Dios, que son, Señor precioso, la organización de la iglesia, la estructura que ella tiene, la que nos lleva a un encuentro, y nos hemos vuelto dependientes de esto, Señor, perdónanos, Padre, y danos luz para entender que tú eres el único que nos puede llevar a un encuentro contigo mismo, Señor. Prepáranos para ese encuentro, dispón nuestro corazón, Señor, para que podamos venir a esa relación, para que podamos venir a esa comunión íntima, para que podamos venir, Señor precioso, a ese postrarnos delante de tu presencia, a ese reconocer, Señor, cuán grande es tu fidelidad, a esa reconocer cuán grande es tu amor, bendito Dios, y a ese pedirte, Señor, que con tu luz, Señor, nos alumbres, bendito Dios, que con tu luz ilumines nuestro corazón, Padre de los cielos, que con tu luz, Señor, alumbres, bendito Dios, nuestro entendimiento, que alumbres, Señor, aún en esta mañana nuestro corazón, para poder verte y para poder entender que lo que mi vida necesita, Señor, urgente, es un